Bienvenidos, estimadas y estimados estudiantes de Derecho de Familia de la Universidad de Tarapacá. Un gusto poder volverles a hacer clases después de un mes de movilizaciones, de paralización de actividades. Eh, Me interesa saber más o menos, me gustaría, porque yo lo vi ya en la clase de mañana, preguntarles más o menos cómo están, qué recuerdan de la materia, qué cosas es necesario volver a revisar para que lo tengan en consideración, para que me lo conversemos mañana. ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy día o qué es lo que vamos a trabajar hoy día brevemente? Vamos a hablar sobre recordar algunas instituciones de familia. Esto es el Power. Algunas instituciones de la familia, específicamente vamos a recordar lo que era el matrimonio, recordando la definición legal del contrato de matrimonio que se encuentra en el artículo 102 de la ley, que nos dice que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de auxiliarse, de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. De esta definición uno puede sacar una serie de características, como que es un contrato solemne, en el cual se unen un hombre y una mujer, la unión es actual, la unión es indisoluble y por toda la vida, o por lo menos así lo dice la definición, y sus fines son vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, fines que nosotros estudiamos en las primeras clases que nosotros tuvimos de Derecho de Familia. El artículo 102 contiene entonces una definición legal de lo que es el matrimonio. Conforme a este precepto, entonces nosotros vemos las clasificaciones o las características que acabamos de conversar. La definición del código, a juicio de parte de la doctrina, ha quedado parcialmente derogada en aquella parte que alude a indisolublemente y por toda la vida, a partir de la entrada de la Ley 19.947 o la nueva Ley de Matrimonio Civil que consagra el divorcio como disolución del vínculo. El legislador, es cierto, optó por no alterar el tenor del artículo 102 del Código Civil y por tal razón, en principio, podría sostenerse que el matrimonio sigue siendo indisoluble, en el sentido que no admite este contrato su término, o sea, no puede terminar por el solo acuerdo de los contratantes. Según vamos a ver, el divorcio, aun aquel pedido de común acuerdo por los cónyuges, exige probar el cese de la convivencia por cierto plazo, de manera que no basta con el solo consentimiento de los cónyuges. Con todo, esta palabra de indisolublemente y por toda la vida no es ya de la esencia del contrato de matrimonio. Es cierto que dicha frase responde a una aspiración por parte de los cónyuges quienes participan de este matrimonio, pero en virtud de la modificación legislativa es una frase ya superada. Esto desde el momento que nuestra legislación acepta la posibilidad de un divorcio vincular, es decir, donde se termina el vínculo. Se podría concluir entonces que la definición antes dicha, es decir, esta idea de este vínculo actual e indisoluble y por toda la vida, se encuentra parcialmente derogada. En este sentido, recordemos que el artículo 52 del Código Civil establece que la derogación de la ley puede ser tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con la ley anterior, tal como habíamos conversado dentro de las primeras clases que nosotros tuvimos de Derecho a Familia. El profesor Javier Barrientos Grandón no es de la misma opinión. Estima que el matrimonio continúa siendo indisoluble, ya que hubo una voluntad legislativa expresa en orden a no alterar el artículo 102 del Código Civil, acreditada en la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Agrega que la calificación de indisoluble del matrimonio se relaciona directamente con la necesaria seriedad del consentimiento matrimonial, ya que si el consentimiento se prestare prescindiendo de tal intención de indisolubilidad, podría materializarse una causal de nulidad del matrimonio, quizá vinculada con el error en la cualidad personal del cónyuge que no pretendía un matrimonio indisoluble, o por la eventual carencia de suficiente juicio en el compromiso. Sostiene el profesor Barrientos que podría distinguirse entre una indisolubilidad intrínseca y otra extrínseca del matrimonio. La indisolubilidad intrínseca se proyectaría en dos ámbitos.
Uno, que el matrimonio no pudo disolverse por el mero acuerdo de los cónyuges, sin otra intervención pública alguna, y que el matrimonio en sí mismo exige la indisolubilidad. En cuanto al ideal del matrimonio, es que sea para siempre y que dure para toda la vida. En este sentido, el matrimonio en Chile continuaría entonces con este carácter de indisoluble, pues aunque existe una suerte de divorcio consensual, es precisa la intervención judicial para decretarlo, lo que sería una intervención externa. Y como ideal derivado de su naturaleza, conserva su carácter de indisolubilidad. Concluye este profesor Barrientos afirmando que la no caracterizaría desde ahora el matrimonio es su indisolubilidad extrínseca. Esto es, que no puede ser disuelto desde fuera precisamente porque la potestad civil, a través de un procedimiento judicial externo, se ha atribuido la facultad de disolverlo en los términos y condiciones de la ley. Otro profesor, Gonzalo Figueroa Yáñez, a su vez estima que ha operado la derogación tácita, como lo que conversábamos hace un rato, del artículo 102 del Código Civil, y los legisladores por su parte debatieron también sobre eliminar o no esta frase del artículo 102 del Código Civil. ¿Cuáles son las características de este contrato de matrimonio? De la definición del artículo 102 y de la ley de matrimonio civil se desprenden ciertas características del matrimonio. Ya hemos visto, la primera es que el matrimonio es un contrato. Así comienza el artículo 102. Pero no obstante lo anterior, debemos tomar esta expresión en un sentido amplio, o sea, como equivalente a un acto nacido de la voluntad de dos personas y reglamentado por la ley civil. En verdad es tan especial como contrato que afirman algunos solo tiene tal su origen. Por ello, algunos autores le niegan tal carácter y prefieren denominarlo genéricamente institución. En efecto, varias razones justificarían el carácter institucional del matrimonio. Para algunos autores, el concepto de contrato comprende solamente los actos políticos destinados a crear obligaciones de carácter transitorio, mientras que si se establece o crea un estatuto de carácter permanente, el acto dejaría de ser un contrato para convertirse en una institución. El contrato entonces solo genera obligaciones, el matrimonio origina deberes y obligaciones. El acuerdo de voluntades de los cónyuges es solo el acto fundacional del matrimonio, cobrando después vida propia cuyo estatuto no puede ser alterado por los fundadores. El matrimonio no puede ser disuelto por la sola voluntad de los cónyuges. El objeto del matrimonio está fuera del comercio humano. El matrimonio produce plenos efectos respecto a terceros. Para Ramos Pasos, el matrimonio es un acto de Estado. Esto siguiendo la doctrina Siccus. En efecto, es el Estado, a través del oficial del registro civil, que une a los contrayentes, o ante quien los contrayentes deban ratificar su consentimiento, si se hubieran casado ante un ministro de culto. Agrega que esta tesis no contradice la idea del matrimonio institución, pues justamente su carácter institucional interviene el Estado para declarar casados a los contrayentes. Estima que se dan en el caso los elementos de toda institución, núcleo básico humano, los cónyuges, que pasa a tener un valor en sí mismo y está organizado dentro del orden jurídico. Hay una idea directriz del bien común, vivir juntos, procrear, es decir, formar una familia y auxiliarse mutuamente. Además, es permanente en cuanto dura lo que viven los cónyuges y sus efectos perduran hacia la descendencia. Sin embargo, el carácter institucional del matrimonio se ha visto resentido, según veremos, con la introducción del divorcio vincular, afianzándose más bien su carácter contractual del mismo, entendiendo esta idea de la inclusión del divorcio vincular. Sin embargo, para la doctrina que nosotros vamos a seguir, nosotros entendemos que el matrimonio es un acto de Estado. Es además un contrato solemne. El matrimonio no se perfecciona por el solo consentimiento de los contrayentes, sino que se requiere la conclusión de varias formalidades que vamos a analizar en su momento. Se pide además que sea un acto entre un hombre y una mujer, y a esto se refiere finalmente al requisito de la diferencia de sexos. Es el único contrato que exige la diferencia de sexos entre los contrayentes. De aquí nació la teoría de la inexistencia jurídica. Se discute, se conversa sobre este tema, ¿no?
El artículo 80 de la Ley de Matrimonio Civil ratifica este principio al señalar que los matrimonios celebrados en el extranjero valdrán en Chile siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, si dos personas del mismo sexo contraen matrimonio, presentan en el registro civil un certificado de matrimonio expedido por un país donde se admite el matrimonio en tal hipótesis, la inscripción del mismo debe rechazarse. Pues para nuestra ley, sencillamente no hay matrimonio, aunque sí podría considerarse como acuerdo de unión civil, que ya conversamos en clases anteriores, no son exactamente lo mismo, de hecho fundamentalmente son distintos, más bien tienen recuerdos de carácter patrimonial. Cada parte solo puede ser una persona. Este es un requisito agregado. Este requisito constituye una derogación particular. El artículo 1438, precepto que establece que cada parte puede ser una o muchas partes, se descarta en nuestro derecho la poligamia, tanto en su variante poliginia, varón casado simultáneamente con dos o más mujeres, o la poliandria, mujer casada simultáneamente con dos o más varones. Este es un contrato donde cada parte solo puede ser una persona, y más encima esa persona tiene que ser una mujer o un hombre. Los efectos del contrato son actuales y permanentes. Antes los autores agregaban que los efectos del matrimonio eran también perpetuos, en este carácter de que era indisoluble el vínculo matrimonial, desde el momento que se rechazaba el divorcio con disolución del vínculo. Tal perpetuidad en los efectos del matrimonio definía la fundamental diferencia entre el matrimonio y los demás contratos, y es lo que llevó a algunos autores a negarle el carácter de tal y denominarlo institución. Después de la Ley 19 de 1947, creemos que se afianza la naturaleza contractual del matrimonio y se debilita su carácter institucional. Que los efectos sean actuales quiere decir que no pueden someterse a condición suspensiva o plazo, sino que generan desde el momento mismo de su celebración efectos. Que sean permanentes quiere decir que en un principio duran obligatoriamente toda la vida de los cónyuges, que es la aspiración de los contrayentes cuando uno contrae este vínculo de matrimonio, es que la unión sea para toda la vida. Queda excluida del matrimonio la resiliación. Sin embargo, ahora se puede recurrir al divorcio, de manera que ya no podemos afirmar que sus efectos sean necesariamente permanentes y perpetuos. El objeto del matrimonio es también característico. El artículo 102 se infiere que consiste en vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. De los tres fines que menciona la ley, obviamente debemos entender que hay dos que son permanentes, como ocurre la convivencia y el auxilio mutuo, y otro que es temporal, cual es la procreación. Que nosotros conversábamos en clases pasadas, este tipo de deberes, en el caso del deber de procrear, nosotros nos preguntábamos qué sucedía en aquellas parejas que potencialmente son estériles o que por un tema de edad han cumplido su ciclo y no, en efecto no pueden generar hijos de esa unión matrimonial. Observa el profesor Rodríguez Gres que, a diferencia de lo que opina Rosell, como veremos al tratar de los impedimentos dirimentes del matrimonio, la procreación no es la única finalidad del matrimonio, de manera que no podría pedirse la nulidad del contrato por falta de objeto por el solo hecho de que no quisiere o no pudiese procrear, que es lo que estamos hablando ahora. Por la misma razón, es permitido el matrimonio entre individuos seniles que no sean capaces de concebir o parejas jóvenes que tengan problemas reproductivos y que no les sea posible concebir, como existen muchas hoy en día. La falta de objeto está sancionada en diversas formas que van desde la nulidad del matrimonio, el divorcio y la separación judicial sin ruptura del vínculo. En relación con los tres fines esenciales del matrimonio, el artículo 102, pueden vincularse ellos, los deberes y obligaciones conyugales, de la siguiente manera. Vivir juntos, el deber de convivencia, el artículo 133 del Código Civil, y deber de respeto recíproco del artículo 131 del Código Civil. Procrear, el deber eventual de cohabitación del artículo 33 de la Ley de Matrimonio Civil y el deber de guardarse fe y de fidelidad del artículo 131 y 132 del Código Civil. El deber de auxiliarse mutuamente, obligación de socorro, en los artículos 131 y 134 del Código Civil. El deber de ayuda mutua del artículo 131 del Código Civil, deber de protección recíproca del artículo 131 del Código Civil y la obligación eventual de pagar compensación económica de los artículos 61 y siguientes de la Ley de Matrimonio Civil. En cuanto a contrato, tiene efectos personales.
Esto porque surte efecto respecto de la persona misma de los contrayentes. Por ejemplo, el deber de fidelidad y el deber de respeto mutuo, sin perjuicio de que también tiene efectos patrimoniales. El matrimonio finalmente también es el fundamento de la filiación matrimonio, en el evento que los cónyuges procreen hijos o adopten hijos. En la doctrina, el matrimonio es un contrato dirigido. Esto porque el legislador reguló todo y cada uno de sus efectos, dejando a las partes solo ciertas alternativas, por ejemplo, escoger el régimen patrimonial que les regirá: sociedad conyugal, separación de bienes, participación en los gananciales. Es un contrato que pueden celebrar válidamente solo personas que tengan una cierta edad mínima. Esta edad mínima son que hayan cumplido los 16 años, y recuerden que en clases anteriores habíamos conversado qué sucedía con respecto a estas personas que teniendo menos de 18 años contraen el vínculo matrimonial sin cumplir con el requisito que establece la ley para poder permitirlo, que es el ascenso de determinados parientes que determina la ley. ¿Y cuál es la sanción en el caso que ello ocurra? ¿Cuáles son las principales diferencias entre el matrimonio y los contratos patrimoniales? Para Manuel Somarriba, Undurraga, él apunta una serie de diferencias entre el matrimonio y los contratos patrimoniales. A su juicio, ¿cuáles serían las más relevantes? La promesa de celebrar un contrato patrimonial se rige por el artículo 1554 del Código Civil, y en el caso del matrimonio, por el artículo 98, aunque en verdad no se trata de un contrato de promesa. En el contrato de matrimonio solo pueden existir dos partes y dos personas. En los contratos patrimoniales, las partes contratantes pueden ser dos o más, y cada una integrada por más personas sin limitaciones. En el matrimonio, las partes deben ser de diferente sexo. En los contratos patrimoniales no se plantea una exigencia similar. El matrimonio, además, es un contrato solemne. Tratándose de los contratos patrimoniales, pueden ser reales, solemnes, consensuales. En el contrato de matrimonio no tiene aplicación la resiliación o el mutuo disenso. Los contratos patrimoniales pueden dejarse sin efecto por este modo de extinguir las obligaciones. El matrimonio no acepta modalidades de ninguna especie. Los efectos de los contratos patrimoniales pueden alterarse por condiciones, plazos o modos, o estipulando otras modalidades, por ejemplo, carácter alternativo, facultativo o solidario de la obligación. En el matrimonio, aún basándose en el texto mismo de la ley y no en planteamientos doctrinarios, puede distinguirse entre la inexistencia y la nulidad. En los contratos patrimoniales, tal distingo no se desprende, al menos del tenor de la ley. El contrato de matrimonio no puede extinguirse por su resolución. Los contratos patrimoniales pueden resolverse. La capacidad para celebrar el matrimonio se tiene a partir de los 16 años. Para celebrar contratos patrimoniales se requiere tener 18 o más años. Por regla general, excepcionalmente, un menor adulto que sea titular de patrimonio profesional o industrial puede celebrar algunos contratos. El menor de edad celebra personalmente el matrimonio. En los contratos patrimoniales debe actuar a través del representante legal, sea que intervenga sea que autorice al menor para contratar. El error en la persona anula el matrimonio. En los contratos patrimoniales no lo anula por regla general. El dolo no tiene influencia en el consentimiento para contraer matrimonio. En los contratos patrimoniales es un vicio del consentimiento. En el matrimonio, los derechos, deberes y obligaciones son recíprocos e idénticos. En los contratos bilaterales solo son recíprocos si se trata de contratos bilaterales, aunque por regla general son distintos para cada parte. Excepcionalmente son también idénticos en el caso del contrato de sociedad. Puede pedir la nulidad de matrimonio, por regla general, cualquier persona de los presuntos cónyuges, aún sabiendo o debiendo saber que el vicio que lo invalidaba. Excepcionalmente, en el caso del error y de fuerza, la acción solo corresponde a quien sufre dichos vicios del consentimiento, y lo mismo ocurre si la causal fuera haber tenido menos de 16 años, pues la acción se radicará en quien no tenía dicha edad cuando éste cumple los 18 años. La nulidad de un acto patrimonial no puede pedirla quien otorgó o celebró el acto o contrato sabiendo o debiendo saber que incurría en causal de nulidad, cosa que no ocurre en el caso del matrimonio.
Pueden demandar la nulidad del matrimonio, en algunos casos, ciertos terceros, en el solo interés de la moral o de la ley. En el caso de los contratos matrimoniales, dichos terceros deben tener además un interés pecuniario. En el contrato de matrimonio no cabe el distingo entre nulidad absoluta y nulidad relativa propio de los contratos patrimoniales. Por regla general, los herederos no pueden demandar la nulidad del matrimonio. En los contratos patrimoniales, los herederos pueden entablar la acción de nulidad. Por regla general, la acción para demandar la nulidad del matrimonio es imprescriptible. En el caso de los contratos patrimoniales, prescribe en 4 o en 10 años. Por regla general, la nulidad de matrimonio no puede demandarse tras el fallecimiento de uno de los cónyuges. La nulidad de un contrato patrimonial puede solicitarse antes o después de la muerte de uno de los contratantes. El contrato de matrimonio termina con la muerte de uno de los cónyuges y por ende sus derechos, deberes y obligaciones no se transmiten a los herederos del fallecido. Tratándose de los contratos patrimoniales, por regla general el fallecimiento de uno de los contratantes no produce la expiración del contrato, transmitiéndose los derechos y obligaciones a los herederos del fallecido. Excepcionalmente el contrato expira, como ocurre con el contrato del mandato, o si muere el comodatario. Las causales de nulidad de matrimonio son siempre específicas. Las causales de nulidad relativa en el caso de los contratos patrimoniales se establecen en términos generales. En ciertos casos, el matrimonio nulo produce los mismos efectos que el válido. Los efectos de los contratos patrimoniales se suprimen una vez declarada la nulidad. En los contratos patrimoniales es posible obtener la ejecución forzada de las obligaciones. Tal cosa no es posible en el matrimonio. Los efectos del matrimonio se fijan imperativamente por la ley y los cónyuges no pueden derogarlos o modificarlos. En los contratos patrimoniales, los efectos previstos en la ley son supletorios de la voluntad de los contratantes, que pueden por ende modificarse por estos. En los contratos patrimoniales rige el artículo 22 de la Ley sobre el efecto retroactivo de las leyes, incorporándose todas las leyes vigentes al tiempo en que se celebran. En el contrato de matrimonio debe hacerse un distingo, de acuerdo a los artículos 3 y siguientes de la misma ley. En cuanto a su formación, rige la ley vigente en tal momento, pero en cuanto a los efectos del contrato, rige la nueva ley. Estas diferencias apuntan suma arriba, nos hacen llegar a una conclusión de que el matrimonio es un contrato sui generis, que escapa casi en su totalidad a las reglas de un contrato patrimonial. Y ahora vamos a hablar de principios inspiradores de la Ley de Matrimonio Civil en Chile. Se desprende de la normativa introductoria de la Ley de Matrimonio Civil de las disposiciones que conforman el cuerpo de la misma. Sus principios inspiradores serían los siguientes. Un primer principio es el principio de la protección de la familia. Hemos aludido a este principio dentro de los principios generales del derecho de familia, en cuanto es uno de los dos aspectos del principio de protección y fortalecimiento de la familia. A lo largo de todo el articulado de la Ley de Matrimonio Civil se pone de manifiesto la protección de la familia, particularmente cuando se originan situaciones conflictivas en su seno. Así se observa, por ejemplo, en materia de separación de hecho y separación judicial de los cónyuges y en lo concerniente al divorcio y la nulidad de matrimonio, y en lo que corresponde a la compensación económica. Según vamos a estudiar, en cada una de estas materias el legislador introduce normas tendientes a dar cumplimiento al mandato constitucional de dar protección a la familia. Así también otro principio inspirador es la protección del matrimonio. También se trata, según se refirió, a otro principio general del derecho de familia, y la ley se preocupa en primer lugar de que la celebración del contrato matrimonial sea un acto convenido por personas capaces y además libre y espontáneo y exento de vicios. Luego, propende el legislador a evitar hasta donde sea posible la ruptura matrimonial, instando a las partes a conciliar sus puntos de vista y a resolver en definitiva el conflicto. Otro principio que encontramos es el de la protección del interés superior de los hijos y en especial de los no emancipados, como así también el principio de la protección del cónyuge más débil, entendiendo, por ejemplo, el deber de alimentos, el deber de apoyo mutuo, etc. Siempre que entendamos que hay un cónyuge más débil. Otro principio es el principio de reconocimiento de la libertad de las personas para reconstituir su vida afectiva, poniendo fin a su matrimonio mediante el divorcio, cuando se cumplan las circunstancias previstas por la ley.
una de las grandes críticas que se hacía a la ley de 1884 decía en relación a que si bien en ella se contempla el divorcio, que podía ser temporal o perpetuo, este, sin embargo, era sui generis, pues no disolvía el vínculo matrimonial. Los divorciados seguían casados y por ende no podían contraer un nuevo vínculo. Según veremos, se buscó alguna salida de la nulidad matrimonial, fundada en la supuesta incompetencia del oficial civil, que nosotros lo habíamos conversado en clases anteriores, ante la cual se había celebrado el matrimonio. Se trataba entonces de una nulidad convenida fraudulentamente por los cónyuges. Si uno de ellos se negaba a consentir en este fraude procesal, el otro no tenía opción para demandar el término del matrimonio. En ocasiones, uno de los cónyuges exigía al otro el pago de una cuantiosa suma de dinero para consentir en que se desarrollara este procedimiento de nulidad del matrimonio. Todo lo anterior ha desaparecido y hoy se puede demandar el divorcio por cualquiera de los cónyuges si ha transcurrido el plazo de cese de convivencia exigido por la ley. Recordemos que de mutuo acuerdo el plazo exigido por la ley es 1 año, desde el cese de la convivencia, y cuando es unilateral el plazo exigido por la ley de ruptura y de cese de la convivencia son 3 años. La sentencia pondrá o pone término al contrato matrimonial, pudiendo los excónyuges contraer un nuevo vínculo matrimonial. La decisión para contraer el matrimonio ha de ser un acto que resulte de la adecuada reflexión e información proporcionada a los novios. Esto con todos los cuestionamientos que nosotros podemos hacer a la realidad de cuando uno toma la decisión de casarse. Pero bueno, uno de los principios inspiradores del derecho de familia es que los novios reciban esta adecuada reflexión e información a la hora de contraer este importante contrato. Este principio se manifiesta esencialmente en los siguientes aspectos: en el aumento de la edad mínima del matrimonio a los 16 años. Si uno pudiera pensar que a los 16 años alguien estuviera capacitado para tomar razonablemente la decisión de entrar a un matrimonio, a un contrato de matrimonio, sobre todo los términos que establece el artículo 102, y si nosotros pudiéramos llegar a pensar que alguien de 16 años, 17 o incluso 18, tiene la suficiente reflexión como para entender cuáles son los deberes que incluye este contrato, cuáles son las obligaciones que uno va a tener, no solamente los derechos que yo voy a tener. Si nosotros pensamos que subir la edad a 16 años fuera suficiente para dicho tipo de unión, que a mí me parece muy cuestionable, entendiendo que si para los contratos patrimoniales se me exige tener 18 y más años, ¿por qué se permite el matrimonio sobre los 16? Y además se ve como algo positivo. La instauración de cursos de preparación para el matrimonio y la información que debe proporcionar el oficial de registro civil a futuros contrayentes al momento de hacerse la manifestación. Estos cursos de preparación para el matrimonio, creo que muchas iglesias lo proporcionan y se hablan en general de los deberes del matrimonio, a fin de que los cónyuges los novios a la hora de pensar en la idea de casarse, lo puedan reflexionar, puedan analizar ciertos puntos que pudieran ser importantes cuando uno se plantea la vida con una persona a perpetuidad, ¿no? Según lo que por lo menos espera nuestro legislador o cuáles son los principios inspiradores de la ley y cómo lo establece el artículo 102, independiente de que exista el divorcio vincular, el matrimonio uno no contrae matrimonio pensando que este vínculo se va a disolver, si bien uno conoce que existe esa posibilidad. La información además que el oficial del registro civil debe proporcionar a los cónyuges cuando estos ratifican su matrimonio celebrado ante un ministro de culto de la respectiva entidad religiosa. En este último caso, el principio solo se manifiesta en su aspecto de información, tanto en lo concerniente a los derechos y deberes del matrimonio, como para escoger el régimen patrimonial del matrimonio. Recordemos que una de las modificaciones también de esta ley fue el permitir que los novios pudieran contraer matrimonio, los cónyuges, ante alguna entidad religiosa, solo exigiéndose que fuera de aquellas que tengan personalidad de derecho público. Cosa que antes de eso no estaba permitido, si bien la gente podía escoger casarse por la iglesia, por querer cumplir con un rito religioso,
que puede ser de mucha importancia, para la ley ese matrimonio solo existía, bueno, y hasta el día de hoy solo existe, hasta que ese matrimonio ha sido registrado en el registro civil. La novedad de la ley es que ahora nosotros podemos hacer ese trámite después de haber realizado el matrimonio religioso, cumpliendo con los plazos que establece la ley para la validez de ese acto. Otro principio, o los aspectos jurídicos del matrimonio, y en general los que conforman aquella rama del derecho civil denominado derecho de familia, deben ser conocidos y resueltos por juzgados especializados, sustrayéndolos por ende de la competencia de los juzgados civiles, que antes eran de competencia de los juzgados civiles, este tipo de materias. Por los juzgados de menores, otro tipo de materias. Con tal fin, la ley número 19.968, que fue publicada en el Diario Oficial el 30 de agosto del 2004, creó los juzgados de familia, cuya competencia se fija en el artículo 8 de la ley. La ley 19.968 fue modificada por la ley 20.286, publicada por el Diario Oficial, de fecha 15 de septiembre del 2008. Tras esta modificación, los tribunales de familia son competentes para conocer de los siguientes asuntos. 1. Las causas relativas al derecho de cuidado personal de niños, niñas o adolescentes. Las causas relativas, 2, al derecho y al deber del padre o de la madre que no tenga el cuidado personal del hijo a mantener con éste una relación directa y regular. 3. Las causas relativas al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad, a la emancipación y a las autorizaciones que se refieren los párrafos 2 y 3 del título 10º del libro primero del Código Civil. Y esto se refiere al derecho legal de goce sobre los bienes de los hijos y de su administración, como así también el párrafo 3 de la representación legal de los hijos. Otro tipo de causas que puede conocer son las causas relativas al derecho de alimentos, los disensos para contraer matrimonio, las guardas, con excepción de aquellas relativas a pupilos mayores de edad y aquellas que tengan relación con la curaduría de la herencia yacente, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 494 del Código Civil. Por ende, toda guarda que se decrete con respecto a una persona mayor por causa de demencia o disipación debe ventilarse ante un juzgado civil. Lo mismo cabe respecto de la declaración de yacencia de la herencia. El inciso segundo del artículo 494 dispone: los curadores para pleito o ad litem son dados por la judicatura que conoce del pleito y si fueran procuradores del número no necesitarán que se les discierna del cargo. Todos los asuntos que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección conforme al artículo 30 de la Ley de Menores, las acciones de filiación y todas aquellas que tengan relación con la constitución o modificación del estado civil de las personas, todos los asuntos en que se impute la comisión de cualquiera falta a adolescentes mayores de 14 años y menores de 16 años de edad, y los que se imputen a adolescentes mayores de 16 y menores de 18 que no se encuentran contemplados en el artículo tercero del artículo, en el inciso tercero, perdón, del artículo primero de la ley 20.084. Y tratándose de hechos punibles cometidos por un niño o niña, el juez de familia procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 102, número 10. La autorización. También otro tema que podrán conocer los juzgados de familia son la autorización para la salida de niños o niñas o adolescentes del país en los casos que correspondan de acuerdo a la ley. Otras causas, las causas relativas al maltrato de niños y niñas o adolescentes de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 62 de la ley 16.618. Los procedimientos previos a la adopción también son conocidos por tribunales de familia, de que trata el título segundo de la ley 19.620. El procedimiento de adopción al que se refiere el título tercero de la ley 19.620 y los siguientes asuntos que se susciten entre cónyuges relativos al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares, como la separación judicial de bienes, las causas sobre declaración y desafectación de bienes familiares y la constitución del derecho de usufructo, uso o habitación sobre los mismos, las acciones de separación, nulidad y divorcio reguladas en la ley de matrimonio civil,
los actos de violencia intrafamiliar y toda otra materia que la ley le encomiende. Cabe consignar aparte que la ley 20.286, al modificar el artículo 8 de la ley 19.968, suprimió la letra B del artículo numeral 15, que decía: autorizaciones judiciales comprendidas a los párrafos 1 y 2, todas estas materias entonces son ahora competencia de los juzgados civiles. Son ellas en general a qué se refieren estas normativas. Son hartos artículos, se los voy a dar en una apunte para que lo tengan, lo puedan revisar bien. Todos referidos a autorizaciones que aluden a las disposiciones del Código Civil, los artículos 138 y 138 bis, ambos vinculados con el régimen de sociedad conyugal, el artículo 138 que se refiere al caso de la mujer, excepcionalmente asume la administración ordinaria de la sociedad conyugal, el artículo 138 bis que alude al caso en que la mujer recurre a la justicia para que se la autorice para celebrar un acto o contrato sobre uno de sus bienes propios, ante la negativa injustificada de su marido. Recordemos que en la sociedad conyugal es el marido quien lleva la administración de los bienes de la sociedad conyugal. El artículo 144, a propósito de los bienes familiares, que se refiere a la autorización judicial que el cónyuge propietario solicita ante la imposibilidad o negativa del cónyuge no propietario a prestarla. El artículo 1721, la autorización judicial a un menor para celebrar capitulaciones matrimoniales en ciertos casos. El artículo 1749, 1754 y 1756, respecto a la autorización al marido para celebrar ciertos actos o contratos que incidan o pudieran afectar los bienes sociales o bienes propios de la mujer casada en sociedad conyugal. Artículos 1759 y 1761 en cuanto a la autorización a la mujer como administradora extraordinaria de la sociedad conyugal para celebrar actos y contratos que inciden en bienes sociales, y el artículo 1792, número 21, respecto a la concesión de un plazo de un año para el pago de crédito de participación en los gananciales. Vamos a iniciar someramente, para ya revisarlo mañana más profundamente, lo que son las condiciones de existencia y validez del matrimonio. Las condiciones de existencia del matrimonio. La distinción entre los elementos de existencia y validez del matrimonio, lo que lleva a distinguir la inexistencia de la nulidad absoluta, fue formulada para este contrato, a virtud de este contrato, y por Zachary, y se encuentra incorporada en la jurisprudencia francesa, aun cuando no en el Código Napoleónico. Entre nosotros se acepta el mismo concepto a fin de obviar ciertos inconvenientes y absurdos que resultan de aplicar en estricto sentido las disposiciones de la Ley de Matrimonio Civil. En efecto, sabemos que las causales de nulidad de matrimonio son taxativas. Pues bien, entre estas no está sancionado el matrimonio celebradas entre personas del mismo sexo o sin haber presentado o prestado su consentimiento. Pero como es obvio, tales matrimonios no son válidos, sino que sencillamente no existen. Por eso es que se habla de esta idea de la inexistencia en virtud de la idea del matrimonio. De esta forma, los requisitos de existencia del matrimonio son la diferencia de sexo entre los contrayentes, en virtud de cómo está redactado el artículo 102 de la ley, y en virtud también de esta nueva ley de acuerdo de unión civil, la diferencia de sexo de los contrayentes es un requisito de existencia del matrimonio. Así también del consentimiento de los contrayentes es otro requisito de existencia del matrimonio, como así también la presencia del oficial del registro civil o del ministro de culto, y así también la ratificación ante un oficial de registro civil de la celebración del matrimonio, si ello se realizó ante un ministro de culto o de una entidad religiosa de derecho público, inscripción, en el mismo caso, del matrimonio en el registro civil y de identificación. ¿Cuáles son las condiciones de validez del matrimonio? Para que un matrimonio sea válido, no solo debe haber diferencia de sexo entre los contrayentes, voluntad manifestada, ceremonia efectuada ante el oficial del registro civil o ministro de culto y ratificación ante oficial del registro civil e inscripción del acta otorgada por un ministro de culto, sino que además deben concurrir las condiciones o requisitos de validez del matrimonio.
¿Cuáles son los requisitos de validez del matrimonio? Artículo 4 de la Ley de Matrimonio Civil. La capacidad de los contrayentes o ausencia de los impedimentos dirimentes, la Ley de Matrimonio Civil, el artículo 4, alude a la capacidad de los contrayentes, abandonándose la antigua expresión que aludía a los impedimentos dirimentes. En lo sustancial, sin embargo, creemos que puede continuar empleándose dicha expresión tradicional, así como consentimiento libre y espontáneo. Que se hayan cumplido las formalidades que establece la ley, y advertimos en todo caso que en realidad la omisión de una solemnidad acarrea la nulidad del matrimonio, o la falta o la inhabilidad, por ejemplo, la falta o inhabilidad de los testigos hábiles. Analizaremos entonces, o seguidamente, cuáles son estas condiciones de validez del matrimonio. A continuación de los impedimentos dirimentes, también revisaremos los impedimentos impidientes o prohibiciones, aclarando que en esto no estamos ante en realidad un requisito de validez del matrimonio. Causales de incapacidad o impedimentos dirimentes. Las causales de incapacidad o impedimentos dirimentes que de presentarse ocasionan la nulidad del matrimonio pueden ser absolutas o relativas. Las absolutas imposibilitan el matrimonio del afectado por el impedimento con cualquier persona. Los relativos solo con respecto a determinadas personas o sujetos. Los revisaremos a continuación. Causales de incapacidad absolutas o impedimentos dirimentes absolutos. De acuerdo a la ley, 7 son ahora las capacidades de incapacidad. Incapacidad absoluta. Están imposibilitados de contraer matrimonio los que se encuentran en cualquiera de las siguientes situaciones. Los que se hallaren ligados por un vínculo matrimonial no disuelto. Artículo 5, número 1 de la Ley de Matrimonio Civil. Como es obvio, la ley prohíbe contraer matrimonio a los que se encuentran unidos por un vínculo matrimonial no disuelto. Cabe advertir que la ley no distingue, de manera que el matrimonio vigente puede haberse celebrado en Chile o en el extranjero. Y en este último caso, el matrimonio será nulo, sea que el matrimonio haya o no estado inscrito al momento de contraer el nuevo matrimonio. Por lo demás, el artículo 80 dispone que el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad con las leyes de ese mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiese celebrado en territorio chileno, siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer. O sea, ahí queda confirmada la excepción del vínculo matrimonial entre personas del mismo sexo en el extranjero, que no puede ser registrado en Chile. Quizá pudiera ser reconocido como acuerdo de unión civil, de acuerdo a cómo está regulado el matrimonio en la actualidad en Chile. Cabe tener presente que la bigamia, si el matrimonio se celebró en Chile, constituye un delito, artículo 382 del Código Penal. Hay delito siempre y cuando el primer matrimonio sea válido. Por ello, lo primero que debe examinarse para defender a un individuo acusado de bigamia es si el primer matrimonio adolece de algún vicio de nulidad. La pena que impone la ley al bígamo o a la bígama es la reclusión menor en su grado mínimo, vale decir de 3 años y un día a 5 años. Esto de la bigamia no es tan inusual como uno podría esperar cuando uno revisa la ley o cuando estudia esta materia. En lo particular les comento que cuando yo estaba realizando mi práctica profesional, de hecho, una señora vino al consultorio porque ella quería disolver el primer vínculo matrimonial y ella estaba casada con otra persona, vínculo el cual ella quería mantener. Entonces, ella estaba consciente y de hecho concurrió a hacer la consulta mostrándome los 2 registros de matrimonio civil. El primer vínculo, con el primer marido que ella tenía, que tuvo en algún momento, vínculo que ella jamás disolvió, solo que se separaron de cuerpos. Ella, sin haber disuelto este vínculo existente anteriormente, y les comento que cuando yo hice mi práctica ya estaba vigente la ley de ella se podía haber divorciado, vinculante, divorcio vinculante.
Y después, pasado un tiempo, digamos unos 3 años después de que ella se separó del cuerpo de esta persona, que era su primer marido, contrajo un nuevo vínculo matrimonial con un segundo caballero con quien ella estaba actualmente casada, y ella concurrió al consultorio a manifestarme que ella quería terminar el primer vínculo y no el segundo, porque este era el vínculo que ella quería mantener, para que vean cómo no es tan imposible, incluso el día de hoy, encontrarse con casos, personas que son víctimas. Y en el caso de esta señora en particular, ella más encima, si bien ella tenía clarísimo que se encontraba en una situación irregular, ella tenía clarísimo que tenía 2 vínculos matrimoniales, ambos aún permanentes y existentes, no estaba tan clara con respecto a la posibilidad de ser acusada de bigamia y la sanción penal que eso podía tener. No lo tenía tan claro, para que vean las cosas que se puedan enfrentar cuando vayan litigando, vayan conociendo de causas. Otro impedimento, los que se hallen ligados por un acuerdo de unión civil vigente, a menos que el matrimonio lo celebre con su conviviente civil, y esto es una variante que nos da la nueva ley de acuerdo de unión civil. Artículo 5, número 2 de la ley de matrimonio civil. Quienes celebren el acuerdo de unión civil quedan impedidos de contraer el contrato de matrimonio con una persona distinta de aquella con quien han convenido dicho acuerdo, mientras ésta se mantenga vigente. La ley 20.830 hizo incompatibles el contrato de matrimonio con el contrato que da cuenta del acuerdo de unión civil. Es decir, yo puedo generar un acuerdo de unión civil con una X persona, legalmente en virtud de la ley nacional, pero luego no puedo contraer matrimonio con una persona distinta de esa persona a menos que yo dé término a este acuerdo de unión civil anterior. Lo que me parece correcto, ¿no? Los menores de 16 años, artículo 5, número 3 de la Ley de Matrimonio Civil. En este punto nos encontramos ante una reforma importante, pues la ley de 1884 impedía el matrimonio de los impúberes, o sea, la mujer menor de 12 años o el varón menor de 14 años. Hoy se aumenta la edad mínima para contraer matrimonio a 16 años, que es lo que conversábamos hace un rato y criticábamos hace un rato, igualándolo en ello a mujeres y hombres. El cambio en el criterio del legislador se explica como resultado del cambio de las costumbres de nuestra sociedad. Pues a diferencia de nuestros abuelos, muchos de los cuales contraían matrimonio muy jóvenes, en especial nuestras abuelas, porque no nuestros abuelos, hoy la tendencia es la de postergar el matrimonio hasta una edad bastante más avanzada, considerando quienes deciden casarse, considerando que la expectativa de vida supera mucho aquella que se esperaba en Chile en las últimas décadas del siglo XIX o en las primeras décadas del siglo XX. Podemos afirmar que ahora el criterio del legislador atiende a la madurez de los contrayentes antes que la aptitud para procrear. Ahora, en la realidad, si nosotros pensamos los 16 años, en realidad todavía estamos pensando en la aptitud para procrear más que la madurez de los contrayentes, considero yo. Es una mejora en virtud de lo que estaba regulado en 1884, pero estamos en el 2020. Creo que se podría revisar bastante más de lo que se revisó en su momento. Observamos, sin embargo, cierta falta de congruencia entre el criterio del legislador en orden a impedir que un menor de 16 años pueda contraer matrimonio, por una parte, y permitir, por otra, que un menor de 16 años, pero mayor de 12, en el caso de las mujeres, o mayor de 14, en el caso de los hombres, puede reconocer un hijo, actuando por sí solo, sin intervención del representante legal o la autorización del juez. Y esto se desprende del artículo 262 del Código Civil. Creemos que tan trascendente para el menor es el contraer matrimonio como el reconocer un hijo, actos que a nuestro juicio requieren un tratamiento jurídico idéntico y a mi juicio en particular, fuera de lo que opina el profesor Urrutia, que es el apunte que estoy siguiendo para esta clase, considero que en ambos casos no el menor, la persona que es mayor de 16 años, pero menor de 18, no está en condiciones de reconocer un hijo o de entender las implicancias jurídicas del acto del reconocimiento de un hijo, porque no olvidemos los efectos que tiene reconocer un hijo, el acto del reconocimiento.
o los vamos a conocer en su momento, pero por lo menos dentro de lo que lo conocemos en el derecho, sabemos que es una decisión muy importante en cuanto va a afectar la vida y filiación de ese menor. Como así también el caso de decidir casarse cuando uno tiene más de 16 años, porque permiten que los menores de esa edad incluso puedan reconocer a otro menor. Incongruencias o efectos irracionales de la ley chilena, que todavía quizá esto se podría llegar a explicar por resabios o por mantener ciertas estructuras conservadoras, por respetar ciertos principios que quizá se consideran como una especie de, casi como una especie de cosa sagrada con respecto a lo que es el derecho de familia en Chile. Otros que están impedidos de celebrar el acto de matrimonio son los que se hallaren privados del uso de la razón, artículo 5, número 4 de la Ley de Matrimonio Civil, y la causal afecta tanto a los enajenados mentales interdictos en términos de la Ley de Mentes, como cualquier otro que al momento de contraer matrimonio no se hallaba en su sano juicio, incluyéndose aquí a los enajenados mentales no interdictos, pero cuya enajenación mental pueda ser debidamente comprobada, así como también, por ejemplo, a los que se encontrarán ebrios, drogados, bajo los efectos de hipnosis, etc. Otros impedidos, los que por un trastorno o anomalías psíquicas fehacientemente diagnosticadas sean incapaces de modo absoluto de formar la comunidad de vida que implica el matrimonio, artículo 5, número 4 de la Ley de Matrimonio Civil. Esta causal tiene su origen en el canon 1095, regla tercera del Código Canónico. Imagínense cuando le hablo de estructura tradicional en derecho de familia, ¿no? Son incapaces de contraer matrimonio quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. Se trata de una figura no contemplada por la ley de 1884, que era la ley anterior de esta. Entendemos que no se trata de personas dementes o privadas totalmente del uso de la razón, pues a ella se refiere la causal precedente, pero que al momento de contraer matrimonio experimentaban una situación que afectaba a su psiquis, como por ejemplo aquella persona que se encontraba sumida en una depresión severa, médicamente comprobable. En general, la causal se aplicaría a todos aquellos que padezcan un trastorno mental transitorio que distorsione su percepción de la realidad al punto de no dejarlo consciente de poder contraer este importante vínculo. Los que carecieran de suficiente juicio o discernimiento para comprender o comprometerse con los deberes esenciales del matrimonio, artículo 5, número 5 de la Ley de Matrimonio Civil. Y al igual que la causa anterior, esta tampoco se encontraba contemplada en la Ley de 1884. La causal nos parece muy ambigua en su redacción, considerando que no alude a los menores de 16 años, ni a los dementes, ni a los que sufran un trastorno o anomalía psíquica transitoria. Tampoco nos parece adecuado aludir a personas que carezcan suficiente juicio o discernimiento, pues ante la ley tales personas son incapaces, y si lo fueran, estarían comprendidas entre otras causales. ¿Quiénes entonces quedan comprendidas en esta ambigua causal? Para intentar responder a esta pregunta, se debe considerar que la causal también tiene su origen en el derecho canónico, canon 1095 del derecho canónico. Y ahora bien, la causal alude a la imposibilidad de comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Pues bien, en el ámbito del derecho canónico son obligaciones esenciales del matrimonio las siguientes: la obligación de cooperar a la realización del acto carnal, la obligación de no hacer nada contrario a la generación de la prole, y la obligación de mantener una comunidad de vida, obligación de recibir y educar a los hijos. Descartando de esta causal el tercer caso, pues está comprendido en la causal analizada en el punto 1.5, las otras tres podrían configurar una causal de nulidad del matrimonio que se ajuste a esta causal número 4 del artículo 5 de la ley. Así, por ejemplo, aquella persona que exigió desde el momento mismo de contraer matrimonio una conducta hostil al nacimiento de los hijos, o el individuo que sin incurrir un trastorno psíquico es incapaz de radicarse en determinado lugar o formar allí una comunidad de vida, optando por una vida que lo lleva a desplazarse incansablemente de un lugar a otro.
También podría estimarse comprendida en esta causal la de aquel que teniendo más de 16 años, pero menos de 18 años, hubiere contraído matrimonio, careciendo de la madurez suficiente para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio. La causal se refiere a no comprender y comprometerse. Hay por un lado entonces una operación intelectual que no puede realizarse adecuadamente y por otro lado un acto volitivo, es decir, de la voluntad, que no puede materializarse. En todo caso, tal como se expresó el informe de la Comisión de la Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, cuando estábamos hablando de la tramitación de esta norma, son cumulativos los requisitos de comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Se indicó que al efecto la doctrina canónica sostiene que el defecto de discreción o juicio, que no constituye privación de razón, no es solo el defecto de intelecto, o sea, una incapacidad para comprender los deberes matrimoniales, sino que a la vez una deficiencia de la voluntad, incapacidad de querer comprometerse para ello, es decir, tiene que incluir estos dos requisitos. También con respecto a esta causal genérica, habla sobre la posibilidad, o en el caso de que una persona desde un principio del inicio del vínculo se manifieste en una actitud hostil a tener descendencia o procrear hijos. Según ha ido evolucionando la noción del matrimonio, según ha ido evolucionando la noción de familia, es muy probable que nos encontremos ante unidades familiares que no tengan dentro de su proyección contemplar tener hijos, como así también una de ambas partes de esa unión matrimonial pueden haber decidido no tener hijos, lo que en ningún caso podría afectar la validez del matrimonio. En cuanto a este sentido de procrear, no puede afectar la existencia de este vínculo matrimonial. Esto entendiendo de qué se trata el matrimonio hoy en día o cómo nosotros lo trabajamos y cómo entendiendo que si bien todavía se mantienen resabios tradicionales y conservadores al punto de que recurrimos al derecho canónico para explicar ciertas cosas, el matrimonio, como veíamos dentro, o esta noción de matrimonio, como veíamos dentro de nuestras primeras clases, es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo, hasta encontrar la noción que tenemos hoy en día. Otros que no pueden contraer matrimonio, los que no pudieran expresar claramente su voluntad por cualquier medio, ya sea oral, escrito o por medio del lenguaje de señas, del artículo, se encuentra regulado en el artículo 5, número 6 del matrimonio, ley de matrimonio civil, y cabe recordar que la ley 19.904, publicada en el Diario Oficial con fecha 3 de octubre del 2003, había modificado el número 4 del artículo 4 de la ley 1884. En efecto, establecía el artículo 4, número 4, los que de palabra o por escrito no pudieran expresar su voluntad claramente. Tras la reforma incorporada a la ley de 1884 por la ley 19.904, el número 4 quedó con el siguiente tenor: los que no pudieron expresar su voluntad claramente. Hoy la ley es algo más explícita, pero en lo sustancial el espíritu es el mismo que de la ley 19.904. A saber, terminar con una discriminación que afectaba a los sordos o sordomudos, analfabetos, pero capaces de expresarse a través de la lengua de señas, porque anteriormente se les exigía que se expresaban por vía escrita. Por la vía escrita. Entonces ya, hemos revisado bastantes cosas hoy día. Hemos recordado la definición de matrimonio, que ya habíamos revisado dentro de las primeras clases. Aquí les pongo una imagen desde derecho de familia, sobre todo referente a lo que estábamos hablando hoy día, que es el matrimonio, y esencialmente hablamos bastante también de lo que es este carácter indisoluble del vínculo, y esta imagen me parece muy clarificadora de no entender que uno de los fines del matrimonio es que este termine disuelto, pero es una probabilidad, ¿no? Entonces ahí es donde este vínculo indisoluble por toda la vida se cuestiona. Si bien es la intención de los contrayentes a la hora de casarse, existe esta posibilidad, ¿no? Y para eso existe el derecho. Revisamos también las condiciones del matrimonio, las condiciones de existencia y validez, o los requisitos de existencia y validez de existencia del consentimiento, diferencia de sexos, presencia del funcionario o ministro de culto, y en su caso el acto de ratificación, cuando el matrimonio ha sido celebrado ante un ministro de culto, ratificación ante un oficial del registro civil. Revisamos después
dentro de los requisitos de validez del matrimonio, o las condiciones de validez, dentro de los que encontrábamos o mencionábamos la capacidad de los contrayentes y la ausencia de los impedimentos dirimentes, que se hayan cumplido con todas las formalidades que establece la ley, y empezamos a analizar el consentimiento libre y espontáneo, otro requisito. Entonces, recordemos nuevamente para no olvidarlo. La capacidad de los contrayentes, ausencia de los impedimentos dirimentes, consentimiento libre y espontáneo, y que se hayan cumplido las formalidades establecidas por la ley. Luego de ello, empezamos a hacer análisis de lo que era esta incapacidad o impedimentos dirimentes y las causales de incapacidad absoluta o impedimentos dirimentes absolutos, que se encuentran regulados en el artículo 5 de la Ley de Matrimonio Civil. Esto es todo lo que vamos a revisar hoy. Les pido que para mañana, ojalá pudieran haber visto esta clase, puedan, para tener nociones generales, porque vamos a continuar revisando estos puntos y vamos a conversar cualquier duda que pudieran tener con respecto a la materia que hemos revisado el día de hoy o la materia que se revisó en las sesiones anteriores. Así que tengan un muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana.